enterados. Sabemos que esto es lo que nos va a ayudar para poder salir adelante de esta pandemia. Y pues es un gusto, voy a presentar en esta aula virtual al doctor Juan Carlos Cuauhtémoc Hernández Guerrero. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por estar pues con nosotros de manera virtual y a distancia. Lo agradecemos mucho a nombre del colegio, del doctor Carlos Carmona, presidente del colegio, el doctor Ricardo Rey, Lili Sosa y de todos los miembros del colegio. Y pues bueno, brevemente les voy a comentar un poco de la historia de vida académica y profesional del doctor Juan Carlos Hernández, para que vean el nivel profesional del doctor. El doctor es cirujano dentista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en patología bucal también por la UNAM. El doctorado por la Universidad de Tohoku, Sendai de Japón. El doctor Juan Carlos es profesor de tiempo completo, titular C, definitivo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Odontología, responsable del Laboratorio de Inmunología y posgrado también de la Facultad de Odontología de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y pues tiene dentro de esta parte académica más de 85 publicaciones a nivel internacional y también ha publicado a nivel nacional. El doctor Juan Carlos es conferencista y pues docente y con esta experiencia que tiene, pues el día de hoy nos va a platicar, nos va a hacer favor de compartir parte de toda esta conocimiento y bagaje acerca de las medidas clínicas de bioseguridad en atención dental en tiempos de COVID-19. Doctor Juan Carlos, pues es un placer escucharlo y pues bienvenido al aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Pues muchas gracias, doctora. Gracias a la oportunidad que me brinda el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en poder dar un poquito más de lo que hemos aprendido a través de esta pandemia, ¿sí? De esta situación que es bastante crítica. Quiero mencionarles antes que todo que esta plática, esta pequeña guía, se ha ido actualizando semana tras semana debido a los cambios tan significativos que ha tenido el virus prácticamente. En la pantalla podrán ver que el contenido es bastante amplio, ¿sí? Trataremos de hacer un poquito breves, no abarcar tanto en este tipo de situación por la cuestión del tiempo, ¿no? También quiero decirles que si de algo de esta presentación les es útil, les interesa, con todo gusto se las puedo compartir. Hay cosas que son propias de un servidor que hemos hecho tanto en el laboratorio como alumnos de servicio social que me han apoyado mucho. Es libre esta presentación para que ustedes la puedan tener. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. No puedo cambiar. Caray, a ver un momentito. Perdón. ¿Sí? Ya tengo problemas. Permítanme. Ajá. Ahí está, ¿sí? Bueno, estos son protocolos de bioseguridad. Quiero agradecer principalmente en la presentación a Uriel, que es un estudiante que tengo de servicio social de la Universidad Veracruzana, básicamente, y en el cual pues yo quiero acentuar un poquito el analfabetismo que tengo con estas nuevas tecnologías, y que me debo de adaptar y espero que les pueda servir, ¿sí? Básicamente es haciendo referencia a esto. Son medidas y que tal vez muchos de ustedes estén enterados de lo que actualmente se está llevando a cabo en la cuestión de bioseguridad o medidas clínicas acerca de esta pandemia
de COVID-19, que uno de los principales, profesionales de la salud, ¿sí?, somos nosotros los cirujanos dentistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el contacto directo con el paciente. Y una de las situaciones que pues es básicamente el objetivo es ver las características, ¿sí?, de trabajo estomatológico que tiene el cirujano dentista y que tenemos una muy alta, ¿sí?, probabilidades de contagio porque nosotros estamos directamente con el paciente por todas estas vías de transmisión que tiene este virus. Quiero decirles que este virus ha tenido ciertas mutaciones, por lo cual en este momento no tenemos un tratamiento, no tenemos medidas ahorita de tratamiento, y la vacuna, si es que llega a aparecer la vacuna, pues yo creo que México no va a ser de los primeros que en un momento determinado llegue a tener. Aclaro que esta pequeña guía, ¿sí?, ha sido, ¿sí?, básicamente formada por instrucciones o siguiendo guías que tiene la Asociación Dental Americana, la FDI, la Federación Dental Internacional, y la Federación Alemana de Odontología y la Española. Todos sabemos que la enfermedad del COVID-19 tiene características muy específicas. Es un virus, hay que aprender, que vamos a tener que aprender a vivir con él en una forma definitiva. Voy a ser muy repetitivo en algunos aspectos, diciendo que no tenemos todavía tratamientos efectivos y que todos los tratamientos en un momento determinado que han salido son tratamientos que no han probado su eficacia total, ¿sí? Todos los tratamientos que en un momento determinado se han dado han sido por los diferentes estudios y las diferentes poblaciones. Quiero mencionarles que este virus se presenta principalmente una forma de contagios a través de la saliva, del fluido, de ciertos partículas nasales que llegan a tener que un paciente contaminado. También voy a ser un poquito repetitivo, que ahorita en este instante, todo paciente, sintomático o no asintomático, es un factor de riesgo de un modo de transmisión muy importante para el desarrollo de la enfermedad del COVID-19. ¿Sí? Se habla de las personas de alto riesgo. Esto va en relación principalmente, doctora, dependiendo de los estudios que se han hecho. Los primeros estudios que salieron en China, en Wuhan, habían dicho que eran personas adultas, ¿sí? También en Milán se habían dicho que eran personas adultas. Pero hay un dato muy interesante en México. En México, ahorita el vector de riesgo, el vector de transmisión, está entre los 25 y 45 años de edad, ¿sí? También sabemos que uno de las personas con grupos de riesgo más acentuados son personas, ¿sí?, embarazadas, personas, vamos a decirlo, personas mayores de 60 años, pero que tengan una situación de su sistema inmunológico un poquito deteriorado o en baja, ¿sí?, y personas con mala alimentación. También tenemos que considerar que en México tenemos un problema muy severo, la obesidad. Somos el primer país ahorita en obesidad y tenemos pues los 3 sabores prohibidos que tiene México, ¿no? Tenemos la sal, la hipertensión, a todo le ponemos sal. Tenemos el azúcar, somos muy dados a comer cosas dulces, y en este proceso tenemos la situación del proceso diabético, ¿no? ¿Sí? Y otra de las situaciones es de que prácticamente México, nada más como un dato adicional, ya somos el primer país en el consumo de bebidas carbonatadas. Háblese al respecto, y esto lo publiqué en el año de 2004 aproximadamente. En México consumimos aproximadamente 192 litros per cápita de bebidas carbonatadas. Somos el primer país que tiene. Otro de los grupos de riesgo son pacientes que tengan enfermedades predisponentes, como lo mencionamos, el proceso diabético, que son enfermedades crónico-degenerativas, la hipertensión, problemas cardiovasculares, ¿sí? Tabaquismo se está acentuando bastante. Y otro, regresando un punto y poner un punto de alarma, el personal
¿sí?, de salud. El personal de salud tiene un alto riesgo de contagio. Al final les mostraré algo muy interesante de un compañero mío que está en Brasil, pero al final se los comentaré, ¿sí? Básicamente. Ustedes preguntarán, o sea, ¿cuánto personal odontológico ahorita está diagnosticado? No sabemos. Sí tenemos datos de China, fueron aproximadamente más de 250 pacientes, más de 250 trabajadores de la salud que estuvieron contagiados porque estuvieron en la línea de fuego. En Italia tenemos más de 120, ¿sí? En Perú también tenemos, en Brasil también tenemos. En México, desafortunadamente, no tenemos esos datos específicos. Sí, vamos a cambiar. Ajá. Todos sabemos cómo se contagia, cuáles son los síntomas principales. Aquí viene una gran discusión, ¿sí? Hemos estado llenos ahorita de información tanto científica como no científica, ¿no? ¿Sí? Estamos en un proceso de desinformación a veces. La situación o las manifestaciones clínicas más frecuentes es fiebre arriba de 38 grados, una tos seca, la falta de aliento, el dolor constante de garganta y dolor de cabeza. Ustedes preguntarán, bueno, esto sí, muchas de estas características se ha discutido en ciertos foros que son características propias de un proceso gripal, básicamente. Pero cuando no baja la fiebre, ¿sí?, tenemos que tener un foco de alarma en este sentido por la situación de que empieza un proceso inflamatorio. Hay que tener en cuenta que el virus, ¿sí?, el COVID-19, ¿sí?, tiene un proceso de inflamación generalizada. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar esa inflamación. Cuando ya tenemos características clínicas más fuertes, cuando el paciente tiene una falta de oxigenación o tiene problemas respiratorios, entonces ya tenemos problemas a nivel de tipo pulmonar, ¿sí? Como lo vemos en esta imagen, ¿sí?, empezamos a tener estas características radiográficas de este paciente. Los pacientes que se les hicieron autopsias principalmente en el hospital 1 de octubre y en el Hospital General, cuando llegamos a ver los pulmones, son pulmones acartonados, es como cartón, son pacientes que tienen calcificaciones bastante severas en los pulmones y sabemos que el proceso inflamatorio, no solo a nivel de los pulmones, hay que tener en cuenta una característica muy importante para el cirujano dentista. El COVID-19 ataca mucosa nasal, ataca mucosa bucal, ocular, mucosa gástrica, mucosa anal, vaginal, etcétera, ¿sí? Todas las mucosas son atacadas, pero una forma de transmisión de este virus es a través de la mucosa nasal y la mucosa bucal. Por eso, haciendo un poquito repetitivo, el cirujano dentista es uno de los que tiene el mayor riesgo de contagio en esto, ¿sí? Por el tipo de situación. La vida pues nos cambió definitivamente al cirujano dentista por las medidas de prevención que debemos de tener, ¿sí? El curso evolutivo, pues todos lo sabemos, les vuelvo a repetir, todo paciente ahorita, toda persona, toda, ¿sí?, es un potencial de contagio. Se habla mucho de las pruebas serológicas, si el paciente fue asintomático, fue positivo para COVID-19, estuvo 14 días o 20 días en aislamiento total y le volvieron a hacer la prueba por medio de PCR y el paciente resulta que es negativo. Eso no quiere decir que el paciente esté exento de una reinfección, ¿sí? Los casos los estamos viendo principalmente ahorita en China. Desde la semana pasada hubo una reinfección, un repunte básicamente en pacientes infectados. Ahora se mencionan que fue porque abrieron principalmente en Pekín, y sí, abrieron el mercado de animales y que hubo una reinfección. Básicamente estamos diciendo que viene, no por alarmar a la gente, pero tenemos una alta probabilidad que viene una reinfección bastante grande en México. Lo vemos ahorita en la calle, la gente no toma las medidas preventivas, etcétera, ¿no? Ahora,
pacientes, se habla de las pruebas serológicas. Hay pacientes que fueron sintomáticos, ¿sí? Y no tienen los anticuerpos, principalmente IgM, IgG, no tienen nuestros anticuerpos. Y viceversa, hay pacientes que fueron asintomáticos, que se les realizó la prueba y que sí tienen anticuerpos. Pero todo esto tiene que ver con la carga viral que tiene el paciente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, todo paciente es potencialmente o está potencialmente infectado que nos puede infectar. ¿Sí? La prueba, básicamente, que nosotros, el diagnóstico más efectivo, lo estoy viendo en internet, y perdón que sea un poquito repetitivo y cáustico, ahora sale en internet pruebas rápidas. La prueba más efectiva es la de PCR, Protein Resin Reaction, ¿sí? Esta es la prueba que nos va a decir que si realmente estamos contagiados o no estamos contagiados. Ahorita, por ejemplo, el modelo que se había seguido en Corea era que todos en un momento determinado, los que eran positivos, ya podían andar en la calle, ¿no? En Corea, hace 2 semanas empezaron a cerrar las escuelas, al igual que en Pekín, y lo que acaba de pasar ahorita en Florida la semana pasada abrieron las playas, viene un contagio bastante severo, en Texas abrieron otra vez los negocios y viene un contagio bastante severo también. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos que tener medidas preventivas bastante estrictas, por decirlo, en un momento determinado. El modo de transmisión lo hemos discutido bastante nosotros, ¿sí? Es a través, ¿sí? El más fuerte es a través de los aerosoles. Podemos tener una vía de transmisión de tipo directa o indirecta, ¿sí? La directa, principalmente cuando estamos viendo al paciente, ¿sí? La indirecta que se viene o que está por decir, en objetos FOMIS, que son objetos que estaban en las superficies. Hay muchos estudios ahorita acerca de cuánto puede durar el virus en las superficies. Hay algunos que hablan de 24 horas y hay algunos otros estudios que hablan de 72 horas. Al final de la plática les daré la información de dónde se ha sacado toda esta información y cómo hemos ido nosotros formando este tipo de guías, principalmente para la población mexicana y principalmente para el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Perdón si en un momento determinado puedo decir, estamos esperando o todos estamos esperando, no sé cómo vaya a ser otro tipo de instituciones, pero ¿qué es lo que va a decir la Secretaría de Salud para que en un momento determinado nosotros podamos adaptarnos o darle sugerencias? ¿Qué es lo que va a pasar con el cirujano dentista, con el odontólogo, con el estomatólogo, con el patólogo bucal para seguir y qué es lo que nosotros podemos aportar de acuerdo con la experiencia que nosotros tenemos? Es importante, ¿sí? Ahí vuelvo a repetir, es el contagio. El cirujano dentista o el estomatólogo somos los que tenemos el más alto riesgo de contagio. Se habla que el otorrino, se puede decir que otro tipo de profesionales de la salud, pero yo creo que los que manejamos más en un momento determinado aerosoles, la saliva, elementos, por ejemplo, de sangre cuando estamos haciendo ciertos procedimientos que en un momento determinado tengan productos sanguíneos, es el cirujano dentista. Entonces tenemos que tener ciertas medidas, ¿sí?, de precaución, o ciertas medidas que nos impidan o que nos podamos proteger más acerca de esta infección. El riesgo que tiene el cirujano dentista, quiero aclararles, esto ha sido de un servidor, traté de hacer estos cuadros, el que quiera se lo puede pedir a la doctora Nayeli, la información está ahí, es una información que ha sido básicamente formada en las 2 últimas semanas. Constantemente le estamos actualizando por la situación de la situación cambiante que se tiene, ¿no? Todos sabemos que tenemos que utilizar ya una pieza de mano con válvula de extracción. Las escuelas ahorita y mucha gente va a decir qué es lo que va a pasar. Entendemos que estos son gastos muy importantes para el cirujano dentista en un momento determinado. Y yo me quedé sorprendido, por ejemplo, ahorita en Alemania, en España, en Francia, el cirujano dentista
está quitando ya lo que son las escupideras, ¿sí? Se están utilizando ya una especie de cono, muchos ya lo sabrán. Me mencionan que hay algunos cirujanos dentistas en México que ya tienen este tipo de aparatología, de tecnología, en el cual tienen una bomba de vacío, pero de tipo eléctrica, para ya no utilizar la escupidera, a donde el paciente se tiene que enjuagar básicamente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos ha dicho el gobierno a nivel federal acerca, ¿no? Todos sabemos que uno de los primeros casos se fue detectado en México a finales de marzo. En China se detectó a finales, ¿sí? Que no sabían que realmente era un virus, ¿sí? De la familia de COP. Básicamente fue a finales de diciembre, ¿sí? Hay una gran contradicción acerca si el virus fue zootócnico o no fue zootócnico, que es un virus a través de ciertos animales que podermente mutó y que empezó a infectar a humanos. Hoy en la actualidad, sí, con el resurgimiento de la infección, la reinfección que pasa en China hace 2 semanas, abriendo el mercado de animales en Pekín, pues ahora básicamente sí se está comprobando que es un virus que infectó primero a animales y que posteriormente esa carne fue consumida por humanos, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos que tener un cambio de actitud tremendo. El cambio de actitud va a ser bastante fuerte para el cirujano dentista, ¿no? ¿Qué medidas tenemos que tomar? Nosotros tenemos que protegernos y también tenemos que proteger al paciente o tenemos que proteger al paciente y también protegernos a nosotros. Todo paciente, perdón que lo repita, ¿sí? Es potencialmente infectado, ¿sí? Caras vemos, currícula no sabemos. Como comentario al margen, hay en ciertas provincias ahorita, en ciertos estados, en pueblos, a donde todavía la gente piensa que el virus no existe, ¿sí? El día de ayer tuve la mala noticia que un familiar en Michoacán, ¿sí? Falleció por COVID, ¿sí? 19, joven, y que esto también nos alarma, ¿no? Básicamente, ¿no? Ahora, ¿qué medidas estamos nosotros manejando? ¿Sí? Antes se decía que el triaje telefónico o la telemedicina no iba a llegar. Por ahí sale un meme acerca de la caricatura de los supersónicos. No sé, bueno, yo como ya soy bastante viejito, pues a mí sí me tocó ver los supersónicos, a donde se veía la telemedicina, a donde se veía las teleconferencias, a donde se veía pedir alimentos por vía telefónica, pues ahora tenemos que cambiar ese tipo de situaciones para hacerlas actuales, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que preguntarle al paciente, hacerle una historia clínica al paciente detallada, en dónde ha estado, etcétera? Principalmente medir uno de los focos de atención que tenemos que tener es la temperatura, ¿sí? Si la temperatura, aquí viene una situación, es necesario también manejar bien el termómetro, ¿sí? De láser, no pegarlo al paciente a la frente, tiene que tener una distancia de 5 a 15 centímetros despegado de la frente del paciente, ¿no? ¿Sí? Una de las situaciones, y todo paciente que llega al consultorio dental o que llegue a tener, a requerir una consulta, pues lo principal es el lavado de manos, como lo marca la Organización Mundial de la Salud, que esto nosotros como cirujanos dentistas sabemos de las infecciones cruzadas que tenemos, que debemos de saber y que tenemos que aplicar en el consultorio dental. La telemedicina ahora sí que llegó para quedarse. Tenemos que muchas veces hablarle al paciente, ver, preguntarle y hacerle un pequeño interrogatorio. Hay un cuestionario muy básico que sacó la Asociación Dental Peruana, en el cual cualquiera, ahorita lo vamos a ver, cualquier pregunta que el paciente responda en una forma positiva, es un paciente que definitivamente no lo podemos atender en el consultorio.
Se habla de las emergencias dentales, tenemos que atender esas emergencias dentales con el equipo personal de protección, las medidas adecuadas. Se habla qué tipo de pacientes podemos atender. Pacientes que tengan una neoplasia maligna, háblese de un carcinoma de boca, háblese de un sarcoma de Kaposi o ciertas alteraciones en cavidad bucal que necesiten rigurosamente ese tipo de atención. Un dolor, un absceso, ¿sí? Son pacientes que sí debemos de atender en este momento. Vuelvo a repetir, si mientras no tengamos un tratamiento adecuado, ¿sí? Va a estar difícil, ¿sí? Que podamos dar atención a muchos pacientes, principalmente pacientes que necesiten una restauración total. ¿Por qué? Porque son pacientes potencialmente infectados, ¿no? Esto es, les vuelvo a repetir, son cuadros que fueron realizados en el laboratorio por el personal del laboratorio, principalmente por alumnos que tengo de la Universidad de Veracruz y Uriel, en el cual estamos dando nosotros, pues, qué es lo que debemos de hacer con estos pacientes, ¿no? Principal, hacer la llamada, hacer la consulta, la distancia social es muy importante. No sé si ustedes han visto ahorita cómo el modelo coreano, el modelo, por ejemplo, sueco, ¿sí? La sana distancia que deben de tener los pacientes, básicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo pueden tener en su bolsa. Y otro de los protocolos, la atención dental. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? El dolor, el absceso, un trauma sí lo tenemos que manejar. El absceso, creo que nosotros tenemos que quitarle la molestia o el dolor al paciente, y vuelvo a repetir, con las medidas adecuadas, básicamente, ¿sí? Que tenemos que tener nosotros y sobre todo al paciente, ¿no? Para proteger al paciente y protegernos nosotros a la vez. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, hablamos, ¿sí? No voy a decir nombres, hay gente que debería de usar el tapabocas, pero, o sea, como un ejemplo, pues nuestro señor presidente espero que no me vayan a quitar como Chumel, ¿sí? Debe ser, es el uso riguroso de tapabocas, y lo que mencionan ahorita la literatura norteamericana, que son 6 pies, son aproximadamente 2 metros de la sana distancia, tenerlo. ¿Qué va a pasar en las escuelas? Yo le preguntaba a la doctora Nayeli, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Cuando en nuestras aulas, por ejemplo, en un grupo tengo más de 45 alumnos y el que no llega temprano se tiene que sentar en el suelo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Tenemos que tener medidas, ¿sí? Medidas preventivas para poder dar nuestras clases. La vida ya nos cambió, en definitiva. En este momento, es triste decirlo, pero tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Una nueva realidad que va a ser difícil para el cirujano dentista. ¿Por qué? Por el gasto de equipo, por el gasto de insumos. Se venden ahora cubrebocas ya personalizadas, vienen con el logo de Batman o con el equipo. Ahora mucha gente dice, espero que no me esté oyendo ninguno del Cruz Azul, que decir que esos ni una corona, ni un coronavirus le va a llegar, llevan el logo del Cruz Azul. Pero tenemos que usar, aquí viene una situación muy importante. Cubrebocas para el cirujano dentista tienen que ser específicas, ¿sí? El cubrebocas que más se usa es el cubrebocas quirúrgico. Tiene muchos defectos para la situación del contagio o de cómo pasa el virus a través de esos espacios de cubrebocas, ¿sí? Ahora se han disparado, ha habido un meeting básicamente de algunos cirujanos dentistas que están alarmados por el aumento de los insumos que se tienen que comprar para atender a este tipo de pacientes, o todos los pacientes. Va a ser una regla general, pero nos podemos pensar qué va a pasar, no haciendo una discriminación o un racismo, qué va a pasar con consultorios que están
en zonas rurales, a donde no tienen estos insumos, y que el paciente necesita en un momento determinado, necesita la atención bucodental. ¿Qué va a pasar ahí, no? ¿Sí? Son gastos que se tienen que seguir, ¿no? Y en un momento determinado, medidas como esta, ¿no? Yo creo que en el número 5 que ustedes están viendo ahorita en la pantalla, es una de las medidas de prevención más importantes que tenemos que tener, ¿sí? ¿Cuál es? Es el lavado de manos. El lavado de manos como lo maneja la Organización Mundial de la Salud. Y aquí dirán, bueno, ¿por qué lo maneja así? ¿Ok? Para total desinfección o quitar contaminantes de la mano. ¿Y qué quiere decir? 2 lavados antes de calzarnos los guantes, ¿sí? Y 3 lavados después de calzarnos los guantes. Se habla del cubrebocas, la mascarilla es obligatoria. Todo paciente que llegue al consultorio dental debe de llegar con un cubrebocas. ¿Por qué? Sabemos que, por ejemplo, las gotas de saliva, gotas de respiración de este virus pueden viajar aproximadamente de 1,5 metros a 3 metros, según los últimos reportes que se tienen. La desinfección del calzado, y preguntarán por qué la desinfección del calzado. No sabemos si pisamos una saliva, algo que alguien que escupió, o zonas contaminadas, ¿sí? El otro, la colocación de zapato o cubre zapato desechable es importante, ¿no? Utilizar aplicación de alcohol al 70% como una especie de desinfectante. Hablamos, esto es un virus, no es una bacteria. Estamos tratando de ayudar, ¿sí? A tener una mejor desinfección. Y el lavado de manos, como les mencionaba, es el más importante. Hablamos de la colocación de guantes. Tienen que ser guantes desinfectados y cuando se haga una cirugía tenemos que utilizar un doble, ¿sí? Calzado de guantes principalmente, ¿no? ¿Sí? Este es el cuestionario que ha marcado básicamente la Organización Mundial de la Salud. Es un cuestionario muy sencillo, pero quiero mencionarles que en cualquier caso, en cualquier pregunta de esas que están aquí, el paciente nos dice sí, ese paciente tenemos que tenerlo en vigilancia y básicamente no atenderlo en este momento. La toma de temperatura. Todos sabemos en nuestras clases de inmunología que el proceso de inflamación es un aumento de temperatura, ¿sí? Las características clínicas e histológicas que tiene el COVID-19, ¿sí? Es la vasodilatación, el aumento de vasos, ¿sí? Y también tenemos obliteración de vasos sanguíneos, ¿sí? Y tenemos una serie de alteraciones que al final, en cavidad bucal, muchos dirán, bueno, ¿qué es lo que está pasando en cavidad bucal? En cavidad bucal hay datos muy interesantes, al final se los podré presentar de un reporte que se hizo en Brasil y tiene 2 semanas que se acaba de publicar. Es el primer reporte que se publica de alteraciones en cavidad bucal de pacientes positivos con COVID-19. Un paciente que nos responde siguiendo las indicaciones del gobierno federal, tenemos que hablar a este tipo de teléfonos, ¿sí? Desafortunadamente, desde hace 2 o 3 meses hubo hospitales que no tenían los insumos suficientes para protección. Hay hospitales que no tenemos, es malo decirlo, no tenemos centros de refrigeración. Si ustedes quieren saber un poquito más, hay médicos patólogos, ¿sí? Que ya no están haciendo autopsias, ¿sí? Ya no se está dando el certificado de autopsia, sino falleció, es un certificado de defunción, y lo más normal es poner ahorita COVID-19, por lo que falleció el paciente, ¿sí? No se hacen biopsias o no se hace una necropsia de pulmón o de otro tipo de órganos vitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contagio todavía está presente, máxime cuando no tenemos un sistema de refrigeración. Esto lo vimos en noticias que también pasaron, por ejemplo, si lo vieron en funerarias, vieron noticias de Nueva York que pasaron en funerarias que tenían trailers con refrigeración que tenían ahí cadáveres apilados básicamente. En México se dice que tenemos el 74% de
de saturación de las camas, no tenemos muchos respiradores, se han hecho intentos por respiración. El día de ayer me llamó la atención de decir que cierta institución ya tenía grandes avances para la vacuna del COVID-19, pero la gran sorpresa que dice, para enero tenemos las pruebas preclínicas en ratones. Si hay vacuna, México no va a ser de las primeras vacunas. Esto nada más lo pongo yo como ustedes para que tengan ustedes una idea de todo el triaje presencial que se está llevando en la República. Son los teléfonos, les digo, yo les puedo compartir esta plática con la finalidad de que ustedes la tengan y se puedan orientar más. No es por demás que tengan esta plática. El que no comparte el conocimiento, pues yo creo que no es justo, ¿no? ¿Sí? Entonces es nada más como finalidad. ¿Qué tenemos que hacer como un repaso en el circuito del paciente, ¿no? Principalmente el triaje preventivo, todas las instrucciones, el cuestionario previo, ¿sí? El paciente debe de acudir sin adornos, ya no puede llegar principalmente con aretes, con pulseras, con reloj, o dejarlo, principalmente decirle al paciente que tiene que llegar con zapato cerrado, ¿sí? Con cubrebocas, básicamente con una mascarilla, entrando al consultorio tiene que hacer un lavado de manos y un bactericida con gel alcohólico con el 70%. Y la distancia social que se debe de tener aproximadamente de 1,5 metros a 2 metros, ¿sí? Explicarle al paciente cuál va a ser el procedimiento. El paciente no puede lavarse los dientes, él tiene que venir con un previo aseo dental desde su casa, porque para medidas de protección, tanto para el consultorio como para el mismo cirujano dentista, ¿no? ¿Sí? Y las medidas de protección que vamos a ver ahorita, que tiene que ver con el equipo personal de protección que debe tener el cirujano dentista. Vuelvo a repetir que la colocación del babero en los pacientes es importantísimo. Pedirle al paciente principalmente que llegue con pantalón largo, ¿sí? Con camisa de manga larga, principalmente por la cuestión de la piel y cubrir un poco más la piel expuesta de los pacientes, ¿no? Otra de las situaciones que se ha discutido mucho, principalmente nosotros tenemos que adoptar o tenemos que enfocarnos principalmente en la experiencia que tuvo Italia, en la experiencia que tuvo España, en cuestión de que los pacientes ya no pueden pagar en efectivo. En Brasil, los que conocen de esto, todos los pacientes pagan con tarjeta de débito o de crédito, ¿no? Los billetes es importantísimo. Se está haciendo un estudio, principalmente en España, en la Universidad Complutense de Madrid, en el cual están viendo la contaminación de estos pacientes en billetes de pacientes que son positivos para COVID-19, ¿no? ¿Sí? Y llegamos a la cuestión de la zona de recepción, ¿sí? Es definitivo. Aunque aquí pongo un gorro, se recomienda que el gorro sea impermeable, ¿sí? Con la finalidad de que no tenga en un momento determinado aerosoles, saliva, etcétera. La gente que está en recepción también tiene que tener pues estas medidas de protección, sus gogles y un cubrebocas con especificaciones, ¿no? Se recomienda poder limpiar en una forma constante la situación del inmobiliario que se tiene, la computadora, etcétera, ¿sí? Todo lo que tiene la sala de espera, que ahorita lo vamos a ver a continuación, que se suena una cuestión de tipo drástica, pero todo esto ha sido con estudios que se han ido realizando a través, ¿sí?, de lo que pasó en China hasta este momento, en junio, que vemos cómo ha sido, cómo permanece en ciertas superficies el virus, el COVID-19, y se habla en hasta 72 horas, que se me hace que es mucho. Tendríamos que ver si podemos investigar esto, que realmente permanezca en este tipo de superficies, que es una forma de contacto de tipo indirecto. ¿Sí? La sala de espera, pues
todo esto es lo que tenemos, no vamos a tener, evitar que los pacientes en un momento determinado manipulen el control, ¿sí? Respetar la sana distancia, retirar cuadros por cuestión de polvo, por cuestión de contagio, retirar todo material que pueda ser manipulado por los pacientes. Hablábamos del control de la televisión, hablábamos de las revistas, ¿sí? Hay estudios, por ejemplo, que esto no viene al caso, pero muchas veces ciertos restaurantes nos ponen cacahuates o nos ponen algo y que varios de ahí tomamos, valga expresión, no sabemos si uno se lavó las manos o no se lavó las manos, vuelve a agarrar los cacahuates y tenemos ahí ciertas bacterias, etcétera, ¿no? En este caso, cualquier cosa que pueda manipular, ¿sí?, los pacientes en la sala de espera está prohibido, ¿no? Pedirles al paciente, si llega con su celular, que por favor deje el celular con un familiar, si nada más va un acompañante, con ese acompañante, y no meterlo hacia el consultorio propio, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Guardar la guarda a distancia, aquí se habla de 1,5 metros, Estados Unidos y en Europa hablan aproximadamente de 6 pies, no tener cuadros, ¿sí? Y nada más tener lo indispensable para que el paciente se siente y esperar, ahora sí, que tenga su turno el paciente. La sala de espera, hablamos, ¿sí? Tenemos que manejar o tenemos que limpiar las manijas, tenemos que limpiar la computadora, si son escaleras, el pasamanos, ¿sí? Con factores desinfectantes que tenemos que tener en cuenta principalmente, ¿no? ¿Sí? En la actualidad están saliendo bastantes químicos, ¿sí? Que en un momento pues se pueden aplicar en el consultorio dental. La limpieza de los baños es importantísimo. El último reporte sí habla de las heces fecales, que tiene aproximadamente más de 72 horas que puede permanecer. Por eso se dice que también en la saliva el paciente no se puede lavar, ahora sí, o cepillar los dientes en el consultorio dental por medidas de prevención. La preparación del consultorio, todos lo sabemos, esto es pues bien reconocido o lo aceptamos bastante bien el cirujano dentista, los cuidados que tenemos que tener con el sillón dental, con las piezas de mano, con las mangueras, ¿sí? Con el cabezal, con el sillón, con todo esto es bien establecido. ¿Por qué? Porque sabemos la situación de las infecciones cruzadas que podemos tener en el consultorio dental, ¿sí? Se habla de los aerosoles, ¿sí? Ahorita, si hay, a ver si podemos meter un video. Se está utilizando ahorita ya una bomba de vacío, les mencionaba yo al inicio, que ahorita ya en partes del mundo, no sé si se puede seguir en México, pero en gran parte del mundo, principalmente Alemania, el Reino Unido, España, Francia e Italia, están suspendiendo ahorita o están sellando las escupideras para utilizar estas bombas de vacío, ¿sí? Es un cono, desafortunadamente sí son caros, es un cono, y en un momento determinado, la nube que aparece aquí de los aerosoles es captada por esta bomba, ¿sí?, de vacío, ¿sí? Y no tenemos, pues tenemos aquí, se puede apreciar cierta nube, pero la mayor en un momento determinado, ¿sí?, se queda ahí, ¿no? Entonces déjenme ver. Esta nube, si lo llegan a apreciar, lo alcanza a captar este eyector que va a una bomba de vacío, principalmente de alta potencia. ¿Ok? Y pues voy a tratar a ver el video. A ver, un momentito. Permítanme. Es un video corto. Pueden apreciar toda la nube que se ve ahí.
Ok. Las protecciones o las medidas que debemos de tener en el consultorio dental, en el aparato rayos X, en la lámpara, en el cabezal, en las mangueras, en las piezas de mano, para preparar todo el consultorio. Volvemos a repetir. Todo esto nos va a ser un gasto bastante fuerte. Algunos lo podrán tener, otros no lo podremos tener, ¿sí? Pero esto es por una medida de precaución que tenemos, ¿sí? Yo le mencionaba a la doctora Nayeli que yo soy del tiempo donde no se usaban guantes, ¿sí? Donde el profesor llegaba con la pulsera, con esto, y veían al paciente. Cuando yo me fui a estudiar al extranjero me di cuenta que todos usaban guantes y eso, y decía, bueno, aquí todos están infectados. No, tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades, porque es una realidad. Así vamos a tener que actuar. Haciendo un poquito repetitivo, cáustico, si lo quieren ver, el día de ayer y el día de hoy fueron los mayores en contagio de esto, ¿no? Bueno, el enjuague, el procedimiento es muy importante. Hay estudios que hablan acerca de la clorexidina. La clorexidina no tiene efecto principalmente. Lo que tiene efecto ahorita y se ha demostrado durante hace muchísimos años es yodopovidona, un enjuague de yodopovidona al 1% básicamente, ¿no? Los enjuagues, se hable de Listerine, se hable de Oral-B, etcétera, no tiene ningún efecto. Eso tiene un efecto nada más para amortiguar un proceso de la litosis, pero que tenga un efecto bactericida o eso, no. Ahora, cierta revista, no voy a tocar el nombre de la revista que dental en México, que dice que con un enjuague de cierta marca vamos a hacer una prevención. Eso es mentira, eso no es cierto, ¿sí? Eso no hay ningún estudio que lo avale, un estudio serio que esté publicado en una buena revista con arbitraje, que tenga un buen estudio realmente, ¿no? Ahí también uno de nuestros personajes más afamados de la universidad le acaban de regresar un estudio, ¿sí? ¿Por qué? Por falta de metodología y por falta de honestidad en los resultados, ¿sí? Entonces no hay ahorita eso. Sí, el paciente se debe de enjuagar principalmente, ¿sí? Tener una situación con yodopovidona, que es el que más nos ayuda. Nada de que metemos clorexidina, etcétera. La clorexidina, sí, nada más tiene un efecto bactericida, ¿sí? Y antiinflamatorio, nada más específicamente, ¿sí? Consideraciones, o sea, la cámara fotográfica que debemos utilizar o los que utilizan, tiene que llevar también medidas de protección, ¿sí? Vamos bien en tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, las medidas de protección que tenemos que tener, ¿sí? Con todos estos instrumentos o con toda esta aparatología que nosotros tenemos en el consultorio, que es bueno, ¿sí? Pero tenemos que tenerlos con cierta protección. Cada paciente en un momento determinado debe, el cirujano dentista, el asistente, cambiar, ¿sí? Las medidas de protección, los plásticos, cambiarse de guantes principalmente, ¿sí? Con una situación, y eso sí, no permitir al paciente que escupa, por favor, eso sí ya no, ¿sí? El último estudio que se tiene ahorita principalmente en Italia, que está pronto de publicarse, dicen que los pacientes que acudieron por cuestiones de emergencia, ¿sí? Que con un absceso, con una raíz fracturada, por pacientes que necesitaban una biopsia por una neoplasia maligna y que llegaron a utilizar la escupidera, se mantuvo ahí el virus por ciertas horas. Está a punto de publicarse principalmente en Milán el estudio, ¿no? ¿Sí? Esto tenemos que eliminarlo a consideración, ¿sí? ¿Cuántos van a poderlo hacer? No sabemos, ¿sí? ¿Cuántos tendrán la capacidad? Yo no la tengo para comprar una bomba de succión eléctrica, ¿sí? Es una nueva tecnología, algunos dicen que es una tecnología ya muy vieja, hay cirujanos dentistas, colegas de la profesión,
que tienen más de 20 años utilizando la bomba de succión, que es un cono, un embudo, que en un momento determinado se le pone un filtro, que es un vaso desechable. El vaso desechable cuesta alrededor de $6 cada vaso, ¿sí? Entonces es un gasto que también se le tiene que aplicar al cirujano dentista, al paciente, perdón, ¿no? Que tiene que aprender de esta nueva tecnología, ¿no? Como aprendimos aquellos a usar guantes, que al principio teníamos mucha dificultad con esto, ¿no? ¿Sí? Hablamos del aire acondicionado. El aire acondicionado en una sola dirección. Aquí hay algo muy importante. Todos aquellos que tengan aire acondicionado, se ha comprobado que el filtro EPA 14 con H es el filtro contra virus de COVID-19, ¿sí? Entonces, el EPA 14 es un filtro bastante potente que impide la filtración, ¿sí?, de este tipo de virus. Entonces, pues, cambiar o pedirle a la compañía específica del aire acondicionado que le pueda proporcionar este tipo de filtros con la finalidad, ¿sí?, de tener. ¿Por qué? Porque otra de las indicaciones que ha sido a partir de la Asociación Dental Americana es que tienen que tener una buena ventilación, al igual que la Federación Dental Internacional. Entonces, tener este tipo de filtros yo creo que sería bastante bueno, ¿no? Ok, aquellos. Y todo esto lo sabemos, es de factores de rutina, utilizar los protectores a las zonas, no se puede utilizar ya la jeringa triple, ¿sí? Tenemos que utilizar otra nueva tecnología. Algunos están utilizando principalmente lo que es el aire comprimido, el que se utiliza para la situación de limpiar las computadoras, ¿sí? Es algo, sabemos que los instrumentos de rotación producen aerosoles que son altamente contaminantes. Y esto pues es cuestión de rutina, la esterilización, poner esporas, ver el grado de desinfección que se tiene o esterilización y hacerle un chequeo constante al autoclave para que no pierda su sensibilidad, pues ahora sí que su eficacia en este caso de las cosas, ¿no? Y entramos a la cuestión de los protocolos para la atención del personal, ¿no? Lo hemos visto, ahora son muy caras estas cubrebocas, el 3M principalmente, que tiene respirador. Entonces tenemos que buscar pues la idea, o tenemos que buscar formas, ¿sí?, de protegernos, ¿no? Estos ahorita, básicamente todo lo que está, el equipo que tiene que utilizar, la bata quirúrgica, los gogles, el cubrebocas, pues simplemente con un paciente, y si son impermeables, son tremendos. Si no tenemos aire acondicionado en el consultorio, acabamos sudando en una forma tremenda, transpirando en una forma exuberante, y tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer cambios constantemente de esto, ¿sí? La colocación de guantes específicos, lo que nos marca la FDA, de Food Drugs Administration, ¿sí?, que no tengan perforaciones, etcétera, ¿no? Porque esto, volviendo otra vez, tenemos que utilizar la indumentaria que se usa en centros específicos hospitalarios. Hay un estudio no reportado todavía, aclaro, en el 1 de octubre, y espero que no me lleguen reclamos, y en el Hospital General, que los estudiantes de medicina o de otros tipos de especialidades que andan con la pijama quirúrgica por todos lados, pues con estas pijamas quirúrgicas se van al baño, se van a comer tacos, se llevan el estetoscopio para ver si los tacos de suadero todavía respiran, ¿sí? Y eso pues realmente ya no, definitivamente no, porque lo que se acaba de comprobar hace un par de semanas, que todas estas pijamas quirúrgicas tienen una cantidad de bacteriores fecales, ¿sí?, y cantidad de contaminantes. Pues las universidades tenemos que ver que existan vestuarios, que existan lockers, para que el estudiante o el profesional se pueda cambiar
y dejar su ropa. Sabemos que el estudiante pues anda con la pijama quirúrgica en el transporte público, se va a los tacos, los que estudiamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Odontología, nos atravesamos al Paseo de la Salmonela y vemos si pues realmente sí tenemos que tener ciertas precauciones. ¿Qué va a pasar? No lo sé, no soy autoridad para decir qué es lo que va a pasar, pero sí hay estudios de contaminantes de las pijamas quirúrgicas que tenemos, ¿no? Y que a veces no son suficientes con colocarnos nada más una bata desechable, ¿no? Lavado de manos es importantísimo. Aquí tenemos lo que ha marcado, como decía la Organización Mundial de la Salud, es el 2 y 3, ¿sí? Para algunos será un poquito exagerado, ¿sí? 2 antes de calzarnos los guantes y 3 antes de quitarnos los guantes. Yo les recomiendo a todos que estén interesados. Tuvimos hace unos días y la doctora de Quintana Roo, no recuerdo su nombre, nos dijo, es importante que se metan a la plataforma de Clean IMSS, a donde viene realmente cómo son las instrucciones y que todo cirujano dentista o todo profesional de la salud debería de ver que es un curso sencillo, práctico, que se lleva aproximadamente entre 14 horas y tiene valor curricular, que lo tomen porque vienen especificaciones, el por qué nosotros debemos lavarnos bien las manos y seguir un protocolo, el por qué el cirujano dentista o el profesional de la salud no tiene que llegar con pulseras, no tiene que llegar con anillos, no tiene que llegar, pues ahora sí que con uñas de acrílico, básicamente, para poder atender a los pacientes. ¿Por qué? Porque todo tiene un riesgo en la salud del paciente, ¿no? Y si el paciente tiene un riesgo, pues nos contamina a nosotros y nosotros contaminamos a nuestras familias, ¿no? Básicamente, ¿no? Ahí se dice, tenemos que quitarnos anillos, tenemos que quitarnos las uñas de acrílico, el reloj, la pulsera, básicamente, ¿no? Esto es, vuelvo a repetir, que son situaciones que nosotros hemos recopilado principalmente con los alumnos del laboratorio, ¿sí? Principalmente con Uriel, que es parte fundamental del laboratorio, información a través de diferentes asociaciones y tomando cursos, ¿sí? Tomando el curso en el control de enfermedades en Atlanta, con la finalidad de estar actualizados y poderles dar este tipo de información a ustedes, ¿no? ¿Sí? Esto es una modificación que es el lavado de manos. Básicamente les vuelvo a repetir, todo lo que salga con el escudo del laboratorio de inmunología se los puedo proporcionar. Si les sirve de algo tenerlo en el consultorio, adelante, ¿sí? El por qué es importante el lavado de manos. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Vino el problema de la influenza, que era importantísimo lavarse las manos como una forma de prevención del contagio, ¿no? Y actualmente el uso de un cubrebocas, pero un cubrebocas específico, ¿no? Que tenemos que utilizar. El equipo de protección personal, ¿voy bien en tiempo? Sí, ¿verdad? Ok, sí. El gorro les mencionaba hace ratito, tanto para el cirujano dentista como para el asistente, como para el paciente, ¿sí? Es necesario. De preferencia para el asistente y para el operador, ¿sí? Que sea impermeable. Las últimas recomendaciones que están haciendo estas asociaciones o federaciones a nivel internacional, ¿sí? Que se trabaje a 4 manos. Tenemos que trabajar ya a 4 manos. Es importantísimo, principalmente por los aerosoles, como veíamos en esto, con una protección adecuada para no hacer una contaminación, ¿sí? Hay una infinidad, ustedes ahora se han dado cuenta que hay una infinidad de cubrebocas. El mexicano es pues bastante, pues no sé si sea folclórico, no encuentro la palabra, pero ahora tenemos de Batman, tenemos de Superman, tenemos personalizadas, etcétera. Pero hay que tener en cuenta, ¿sí? Cuánto mide, ¿sí? El virus. Mide 2 micrómetros, menos de 2 micrómetros, ¿sí? Entonces, la quirúrgica no nos sirve, básicamente, ¿sí? La 3M es la que realmente tenemos que utilizar,
o la NK45, 95, básicamente, ¿no? ¿Sí? Y una mascarilla que nos impide en un momento determinado, una mascarilla o una mica para protección, también de tipo de la mucosa ocular, ¿sí? Los ojos y la piel, básicamente, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que realmente nosotros tenemos que utilizar. La protección corporal, ¿sí? Esto es de tipo intermedio, básicamente. Ahí lo podemos ver, ¿sí? Tenemos nuestra bata quirúrgica desechable, guantes, el equipo, los zapatos, cubrebocas, ¿sí? Los gogles y la mascarilla. Cuesta mucho trabajo, ahorita ya está en los altos, podemos encontrar mascarillas de 20 pesos, la visibilidad es bastante difícil, ahorita todo el mundo está haciendo su agosto, hay gente que no se dedica a esto, que ya fabrica mascarillas, humicas, en los tianguis se vende, por ejemplo, se venden cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para el profesional de la salud tenemos que buscar lo mejor y a veces lo mejor cuesta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Este es el reforzado, que es el que se recomienda, básicamente. No sabemos, ¿sí? Si algunas instituciones todavía en corto periodo van a empezar a trabajar. No sabemos si esto se llegue a utilizar, el mandil o el mameluco que se dice cubriendo todo, ¿sí? Son impermeables y por lo tanto, si no hay una buena ventilación, causa una transpiración tremenda, ¿no? Los que lo hemos usado, hemos estado en cirugías con este tipo de equipo, sabemos lo que es, ¿sí? Y a veces es bastante fastidioso, ¿sí? Esto también es para ustedes, todas este tipo de recomendaciones, se las puedo facilitar. Si les sirven de algo, con todo gusto está a su disposición, así como la plática y las referencias para que ustedes tengan mayor información sobre esto, ¿no? ¿Sí? Es importante saber los desinfectantes, ¿sí? Que tenemos. Estos son los que la Organización Mundial de la Salud hasta el día del viernes es lo que ha avalado. Hasta el día viernes exclusivamente, ¿no? ¿Sí? También saber cómo manejarlos, cómo hacer el desinfectante. Ahora ya esto es a nivel hospitalario también, ¿sí? Esto es lo que utilizan a nivel hospitalario, que sabemos que una de las mayores focos de infección son los nosocomios, infección por muchas situaciones. Es una gran cantidad de pacientes que no sabemos realmente cómo vienen infectados, si vienen infectados por un virus, por una bacteria, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y utilizar esto, ¿no? Que es una problemática que no solamente está teniendo México en la actualidad, sino que está teniendo a nivel mundial. ¿Qué vamos a hacer con todos estos desechos, ¿sí? Que tenemos o que vamos a desechar que desechamos, tanto de hospitales como trabajadores de la salud y principalmente los cirujanos dentistas? Eso es un problema que tenemos que resolver o que tienen que resolver las autoridades, básicamente, ¿no? Y lo que les mencionaba, este es un artículo de un amigo mío, ¿sí? Estuve con ellos en Brasil y tenemos que entender, y siendo un poquito repetitivo, que el cirujano, el COVID-19 ataca mucosas y la mucosa bucal no está exenta. Este es el primer caso, salió la semana pasada, pueden ver la fecha, el primer caso de alteraciones, reportado de alteraciones bucales en un paciente positivo de COVID-19, a donde vemos, ¿sí? Las características clínicas, está con inmunohistoquímica y la discusión, ¿sí? Básicamente son lesiones en boca, en paladar, y que tienen obliteraciones en los vasos sanguíneos, lo que pasa también en los pulmones, lo que pasa también a nivel de los intestinos, ¿sí? Entonces es esto, pues es un amigo mío que me mandó, pero aquí lo curioso, que él siguiendo todas las recomendaciones, y no se vayan a espantar, siguiendo todas las recomendaciones, utilizando el mameluco, utilizando gogles, salió positivo la semana pasada a COVID-19. ¿Cuántos
trabajadores de la salud han sido reportados en esto. En Italia se tienen de cirujanos dentistas y en, ¿cómo se llama? Y en Wuhan, en China, se tienen reportados. Pues nada más me queda, espero que les haya gustado. Estoy en tiempo, una hora. Tuve que hacerlo un poquito, sí, para no pasarme de la hora. Pues les doy gracias principalmente al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Anayeli, ¿sí? Al presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Rey, porque me dieron oportunidad de lo que estoy haciendo en el laboratorio, de lo que estamos haciendo y de lo que estamos tratando de publicar a nivel internacional. Muchas gracias y espero que les haya servido de algo un poquito. Gracias. Pues nos ha dejado con mucho conocimiento el doctor Juan Carlos. Muchas preguntas, doctor, de todos los que se han conectado a través de la plataforma del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. La verdad es que ha sido no solo interesante, sino muy generosa la información, porque ha hecho prácticamente toda una recopilación, como bien lo ha dicho, de toda la información actualizada, casi al momento, y que bueno, eso es lo que necesitamos, y se lo agradecemos, doctor Juan Carlos. Y si me permite, voy a hacer lectura de algunas de las preguntas que están, que han hecho. Preguntan si alguien que ya estuvo contagiado o que ya salió positivo de COVID, se puede volver a contagiar, y si puede contagiar una vez que ya resultó en una prueba negativa. En la pregunta, póngale 10 al que hizo esa pregunta. En la actualidad, sí, las pruebas serológicas, a pesar de que podemos tener los anticuerpos, principalmente IgG e IgM, ¿sí? No está garantizado, hasta este momento no está garantizado que el paciente tenga inmunidad completa, como las pandemias anteriores, si hablamos de la viruela, si hablamos de otras cosas, ¿no? A través de la historia. En este momento, ¿sí? No tiene inmunidad este paciente. Tiene la posibilidad de volverte a reinfectar. Pero tenemos que tener en cuenta, primero que nada, edad. Segundo, sí, que el paciente no tenga una enfermedad, ya sabe, de hipertensión, diabetes, una enfermedad cardíaca, vascular principalmente, ¿no? Sí, pero en este momento no le garantiza al paciente que esté inmune, ¿sí? Y que este paciente, que si llegara a tener anticuerpos y que donara estos anticuerpos para hacer una vacuna, no. Y el que le diga que sí, le doy mi teléfono y le rebato que no, ¿sí? Se puede reinfectar, ¿sí? Por eso yo les mencionaba que uno de los peligros más más grandes es un paciente asintomático, ¿sí? Él puede estar infectado, no tiene síntomas, nos contagia y a nosotros sí nos dan síntomas. Así es. No, pues, otra de las preguntas, doctor Juan Carlos. Preguntan, ¿qué opina del dióxido de cloro? Bueno, lo poco que sé, que se está utilizando para inactivar, ¿sí? Okay. Tenía aquí otra plática y que hablo acerca de inactivadores, ¿sí? Pero no sé, perdón, no sabría yo decirle acerca de eso. Tendría que investigar más. Ok, muy bien. Perdón, doctor, lo interrumpí. No. Adelante. Bueno, preguntan, doctor, ¿qué opina de los enjuagues de peróxido de hidrógeno?
¿Cuál es su Bastante opinión? buenos, se pueden utilizar muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento determinado volvemos alcalina la mucosa y al tener alcalina la mucosa tenemos una mayor protección. Sí, muy bueno, opino muy bien, ¿sí? Ok, entonces es una posibilidad. Y es una posibilidad. Y es una posibilidad que está reportado, lo reportó, los italianos lo reportaron, eso sí es cierto, tiene razón. Ok. Otra de las preguntas que hacen, ¿qué tal funciona el amonio cuaternario en neblina? Supongo para desinfectar y para hacer esta sanitización en el consultorio. Me agarró en curva. Me dejó una Bueno, tarea, perdón, pero le prometo que la próxima vez, no puedo mentirles, no lo okay. sé, no puedo mentirles. Tendré que investigarlo. Y muy buena pregunta, ¿eh? Para ver, o sea, la nube, qué es lo que está pasando con esa nube. Eso sí, la verdad, sí. Pues, Ok. Respecto a que esta nueva, en los protocolos que se está eliminando la escupidera, preguntan si se realiza entonces el enjuague, o sea, cómo se hace ese enjuague, si se utiliza el eyector o cómo hacen no, les mencionaba que dentro que se pone un eyector quirúrgico, ¿sí? Con una bomba de vacío. Ya den cuenta, la próxima vez les puedo traer información si gustan, o se las mando. Es un cono. Esto ya tiene mucho tiempo, tiene más de 30 años que se utiliza en Japón. El paciente se enjuaga, escupe, pero en el momento que está escupiendo, la bomba de vacío se lo lleva, ¿sí? Y lleva un vaso desechable, y como les mencionaba, cada vaso desechable cuesta alrededor de, creo que de $6, es caro, ajá. Yo creo que en un futuro en México van a ser más baratos y ese vaso desechable se cambia, ¿sí? Es un cono como los vasos desechables cuando tomamos nosotros agua en un bebedero, ¿sí? Entonces, eso ya se eliminó. Hay muchos consultorios que ya eliminaron la escupidera, ¿no? Ok. Preguntan también ay, aquí está la pregunta. Respecto a las publicaciones que se han hecho, que están reportadas en la literatura de personal odontológico infectado, doctor Juan Carlos. Ok. En México no tenemos ningún reporte. El próximo reporte, si me lo aceptan, lo tendré yo, ¿sí? Lo voy a publicar. En China, en Wuhan, aproximadamente fueron como 120 odontólogos que fueron infectados. Ajá. En Italia un porcentaje menor, ¿sí? En España también hay reportados, hay cerca de 3, 4 artículos reportados de eso, ¿sí? Y les presenté el de Brasil porque pues, es con la gente con la que yo trabajo y con la que pronto voy a publicar el artículo que yo tengo de un paciente que fue positivo y que tuvo alteraciones a nivel de cavidad bucal en mucosa. Ok, pues bueno, estaremos entonces al pendiente de esa publicación. Les paso ahí todas las publicaciones, o sea, que quieran, esto lo pueden tener, ¿sí? Es cuestión de que se lo pidan, yo le paso la publicación, que se lo pidan y que lo que les sirva, pues adelante, ¿no? Muchas gracias, doctores. Comentan qué sugerencia tiene respecto a los tiempos entre paciente y paciente. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo que hemos hecho y lo que se ha hecho principalmente en Brasil, en Chile y en Perú, ¿sí? Es darle un margen de que termine el paciente, dependiendo el procedimiento odontológico que se tenga el paciente, darle un espacio de 1 hora al siguiente paciente. ¿Sí? Ok. Sí, digo, hasta eso va a cambiar, ¿no? Eso va a cambiar. No sé si les mencioné que el paciente nada más puede ir con un acompañante, ¿sí? Si va con más, se tendrá que quedar afuera en el carro o esperarlo, y nada más una persona, dependiendo la sala de espera,
tiene que haber 2 o 3 personas, pero con una distancia social bastante considerable, ¿sí? Ok. Hacen varias preguntas respecto al triclosan, No, al no sirve, Oxoral, están no sirven. como su... Ok. Están comentando... 100% seguro que no sirven, ¿eh? Y así que digan que, por ejemplo, el Listerine mata el 99% de las bacterias, por favor, pues nos dejan estériles, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Entonces ya no voy a hacer dieta, tengo el cinturón ese para bajar el estómago y comiendo palomitas viendo la tele, ¿no? Eso no es cierto. No sirve el Listerine ni eso no nos sirve, ¿no? Honestamente no sirve. De acuerdo, Creo que doctor. no me demande Listerine, pero sí tengo las pruebas de que no sirve. Preguntan, doctor, ¿cuáles son las alteraciones, bueno, que se han observado en mucosa en pacientes con COVID? A ver. Ay, permítame, ahorita se las digo. A ver. Bueno, principalmente son úlceras, ¿sí? Sí, principalmente son úlceras. El artículo se los puedo compartir. Ahí le doy, ¿sí? Ahorita se las enseño. Es que quise yo, en un momento se... Ahorita... Ahí están, ¿sí? Son úlceras, ajá, que no cicatrizan, ajá, y que tienen, ¿sí? Ajá, una obliteración de los vasos, tienen sangrado, ahí está, son clásicas. Esto que pasa aquí, en mucosa, pasa en pulmones, pasa en intestinos, ¿sí? Pasa en mucosas, en otro tipo de mucosas. Esto es lo mismito que pasa, ¿sí? Hay hemorragia, ajá, ¿sí? Esto es, acuérdense, si recordamos un poquito de nuestras clases de inmunología, que es un proceso inflamatorio, pero un proceso inflamatorio tremendo, ¿sí? Vean el infiltrado inflamatorio que existe aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay unas embolias, vean, un émbolo aquí en esto, y vean el infiltrado inflamatorio, vean aquí la neoformación de vasos. Esto mismo pasa en pulmones, pasa en intestino, pasa en todas las mucosas, ¿sí? Una mucosa, cuidado, muchas veces son pacientes asintomáticos que vemos esto. ¿Cuántos pacientes pueden pagar en un momento determinado que se hagan la prueba y resultó que es COVID positivo? ¿Sí me entienden? Sí, doctor. Este artículo se los comparto, ¿eh? Gracias, doctor. Ahorita que está haciendo, que comenta esta parte de las pruebas, ¿qué tan pertinente sería entonces solicitar alguna prueba a los pacientes? Muy buena pregunta, doctora Nayeli, muy buena pregunta. Es difícil, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Japón, ¿sí? Lo último que sé es de que a los pacientes que vayan a atención odontológica se les va a pedir un certificado, de que no tienen el contagio, ¿sí? Igual se está pidiendo ahorita en Nueva York, ¿sí? Pacientes que acudan, sabemos que Nueva York es el centro de la pandemia ahorita en Estados Unidos, se les va a pedir a los pacientes que lleguen con un certificado de que no están contagiados o que estuvieron contagiados, ¿sí? Un certificado. En México eso va a estar bastante difícil. En México lo primero que tenemos que hacer es hacer pruebas múltiples para saber el contagio realmente que tenemos, ¿sí? Entonces sí, eso va a ser necesario. Hay gente que le va a poder decir, no, pues si no tengo dinero para hacerme la prueba, o me hago la prueba o me hago el tratamiento odontológico, pero ya en algunos países, específicamente en Japón, se está pidiendo ya ahorita la prueba. Sí, ese es un punto muy importante porque, bueno, las implicaciones legales también que pueden llegar
a tener, ¿no? La práctica odontológica, pues yo creo que va a estar interesante este punto también en cuanto a... Si recordamos, si me permite una cosa, si recordamos principios de los 80, cuando fue lo del virus de inmunodeficiencia adquirida, todo el mundo tenía pavor de atender a los pacientes, si se acuerdan, ¿sí? Y que después se le pidió, el cirujano dentista le pedía la prueba de que no estuviera infectado, pues se prestó a cuestiones de demanda porque era una situación de discriminación, ¿sí? Pero aquí no es discriminación, aquí lo vemos que ahorita es altamente contagioso el virus y altamente contagioso para el cirujano dentista. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Tenemos que esperarnos a las regulaciones también, o sea, ¿qué va a hacer la Secretaría de Salud referente a esto, no? Que no nos vayan a decir que es discriminación. Así es. Digo, hay muchísimas preguntas, ya nada más de las últimas, después le haremos llegar todo este concentrado de preguntas para el doctor Juan Carlos. ¿Qué opina, doctor Juan Carlos, sobre las máquinas de ozono y estas lámparas de UV para desinfectar el ambiente? Muy buena pregunta. Sí son buenas, sí, pero si hablamos en cuestión de porcentajes, estaríamos hablando de un 50% de porcentaje de efectividad, ¿sí? La luz ultravioleta nos funciona, ¿sí? Ozono nos funciona, pero no al máximo, ¿sí? Entonces, tenemos que utilizarlos como un auxiliar, básicamente, ¿sí? No poner, por ejemplo, los que manejamos campanas de cultivo, ¿sí? En el laboratorio tenemos una lámpara de UV, nos funciona contra hongos, nos funciona contra ciertos virus, pero de repente cuando estamos viendo las células, pues tenemos una contaminación tremenda. ¿Y qué decir? Pues la lámpara la tuvimos las 24 horas, ¿sí? Funcionan como auxiliar, nada más, no en una forma al 100%. Tendríamos que utilizar desinfectantes, bactericidas también, ¿sí? Y antivirales con la finalidad de tener un complemento total. Son auxiliares, ¿sí? Nada más. Ok. A ver, doctor, aquí hacen otra pregunta. Dice, ¿con la fórmula blanca en una biometría podría ser útil para diagnóstico preliminar por el tema de costo? No. Okay. Siento decirles que no. Y ahorita, aunque ya está el ABC, está Médica Sur, voy a hablar de cuestiones, no trabajo en ninguno de esos, que son autorizados laboratorios para la prueba. El laboratorio más eficaz ahorita para esto que ha resultado, híjole, espero que no, me sacan ustedes del bote, ¿verdad? Son las pruebas Abbott, del laboratorio Abbott, sí, son las más efectivas. Ok, pues doctor, ha recibido muchísimos comentarios, saludos desde Colombia, preguntan si hay, bueno, puede compartir los datos, cómo lo localizan, cómo se ponen en contacto con usted, algún correo. Sí, con todo gusto. Mi correo es jcarlos. A ver, hay que anotarlo un napo para... Sí. Jcarlos, ok. jcarlosh @ unam.mx y además, o sea, el que quiera tenerla, se la hago llegar al señor Napoleón, a usted, doctora, la plática está ahí para que ustedes la puedan, todo lo que es, o sea, no hay nada nuevo, todo lo que hemos recopilado lo pueden utilizar, tienen mi permiso, ¿sí? Yo mismo he hecho algunos diagramas ahí, entonces lo tienen, si lo quieren publicar en sus consultorios, adelante, no hay nada, ¿no? Se tiene que compartir esto. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor. Lo vamos a comprometer a que nos dé una segunda parte de esta pues valiosa información que le comparto. Dicen que excelente, gracias por compartir. Le mandan saludos desde Michoacán, desde Colombia, del Colegio de Odontólogos de Morelos.
de Culiacán, de Oaxaca, Veracruz, bueno, prácticamente de toda la República. Me mandan saludos. Muchas gracias. Pues, doctor, pues no sé si quiera cerrar con algún comentario. Lo que Una ahorita, conclusión. lo que ahorita en un momento pues fueron cuestiones de tipo clínico, de cuestiones totalmente básicas, si lo queremos ver de esta manera. Si en alguna otra ocasión, y como está avanzando ahorita la ciencia y referente a esta pandemia, a esta situación de este virus, lo próximo que podemos manejar serían las cuestiones de tipo fisiopatológico, qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa principalmente, lo que nos interesa a nosotros, la cuestión de la cavidad bucal. Pero ya en una situación de algo de biología molecular, por ejemplo, qué es lo que en esta imagen que estoy ahí presentando, ¿qué preguntas tendrían ustedes? Yo les voy a decir qué preguntas. ¿Qué está pasando ahí con las células dendríticas? Tenemos que tener en cuenta que las células dendríticas son las captadoras de antígenos más profesionales que tenemos en el organismo, ¿sí? ¿Qué están pasando ahí con estas captadoras de antígenos? ¿Qué están pasando con estos tipos de virus? ¿Por qué atacan en una forma tan agresiva a las mucosas, ¿sí? Y que tal vez en un futuro, y de veras, o sea, no me equivoco, acuérdense de hoy de la fecha 22 de junio, tal vez en un futuro la cavidad bucal puede ser un estado inicial de infección de este virus, O sea, no hablo nada más por hablar así, sino que vean qué es lo que está pasando ahí con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Tenemos que ver, tenemos que reforzar nuestra alimentación, tenemos que reforzar la toma de vitamina C diaria y la toma de vitamina D en una forma moderada. Muchos están dando ibuprofeno. Cuidado, tenemos que ver al paciente si es hipertenso, no es hipertenso, si es diabético, no es diabético, ¿sí? Ahorita el vector de contagio, nada más se los mencioné, el vector de contagio ahorita es entre los 25 y 40 años, pacientes jóvenes. Perdón por eso. Pues extraordinario. Ya está comprometido el doctor Juan Carlos para esta segunda conferencia y pues no nos resta más que agradecerle, doctor Juan Carlos, a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, del doctor Carlos Carbona Cetina, presidente del Colegio Nacional, del doctor Ricardo Rey Bosch, de la doctora Lili Sosa, Laura Yadot, de todos los que formamos parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, un agradecimiento. Y pues esta es su casa, doctor. Gracias. Seguramente nos veremos pronto vía a distancia en esta serie de capacitación, de actualización profesional. Y pues muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Y pues agradecerles también a todos los que se conectaron. Gracias por estar aquí al pendiente, ya es noche, lo sabemos, pero pues muy interesante su conferencia y pues estamos y seguimos en comunicación y en contacto. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Muchas gracias a usted, muchas gracias a Napoleón. Y muchísimas gracias. Gracias, Napo, por apoyarnos también en la transmisión. Y pues nos vemos. Muchísimas gracias a todos los que hacen favor de seguir estas transmisiones. Mañana los invitamos también al martes de café, no se lo pierdan, va a estar súper interesante. Y pues nos vemos y nos seguimos el próximo lunes en el aula virtual. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Bonita noche. Muchas gracias, doctora Nayeli. Muchas gracias a todos. Y gracias a todos los que me escucharon. ¿Sí? Gracias, buenas noches. Buenas noches.